Buenos días, ¿cómo están? Pensé que iba a decir al precioso, a su precioso esposo. ¿Cómo están? Bien, bien. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor el día de hoy? ¿Nacieron listos? ¿Más listos que un calcetín? ¿Más puestos que un calcetín? Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias. Estamos los que somos y somos los que estamos para la gloria de Dios. Venimos a alimentarnos de su palabra. Hemos estado con este estudio, estas predicaciones del Sermón del Monte. Comenzamos, como ustedes saben, con las bienaventuranzas, ¿verdad? Fue nada más el puro mapa al inicio de lo que era este Sermón del Monte, que dura 3 capítulos. Vimos la semana después de las bienaventuranzas. Jesús entra directamente y empieza a hablar sobre la sal de la tierra, que somos la sal de la tierra, y luego después dice, aparte de eso, son la luz del mundo, ¿verdad? Que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y pareciera que Jesús ahora ya, para el mensaje de hoy, ¿verdad? Pareciera que cambiara la temática, ¿verdad? Porque está comparando a la sal y a la luz, ¿verdad? Nos está comparando ahí, nos dice que debemos ser sal, debemos ser luz. Y lo que vamos a leer el día de hoy, pareciera, les digo, como que cambió de repente la temática, pero no es que haya cambiado la temática, es como unió un poquito, hizo un break, no break, pero una unión, un paréntesis que te ayuda para empezar a entender el siguiente tema, ¿verdad? Que habló en el Sermón del Monte. Pero para arrancarlo luego, porque queremos estar en tiempo y en orden, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5, del 17 al 20. Mateo 5, del 17 al 20. Lo voy a leer. ¿Ya? Mateo 5, del 17 al 20. ¿Me dicen amén cuando lo tengan o ya mero? ¿Amén todos? Amén. Bueno, vamos a leer Mateo 17, dice: Jesús, después de hablar y decir que ustedes deben de ser la luz del mundo, después en el 17 habla y dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuevamente Jesús es muy claro, ¿verdad? Aquí habla sobre la ley, ¿verdad? De hecho, en el título de su Biblia de Reina Valera dice Jesús y la ley, ¿verdad? Aquí Jesús se refiere a una ley, pero necesitamos entender de qué ley está hablando Jesús para entender esta enseñanza, ¿verdad? En el verso 1 dice: no piensen que he venido para abrogar. ¿Qué quiere decir abrogar? Abrogar. Para no quitar, para suprimir. No ha venido para suprimir la ley, dice. No ha venido para suprimirla, la ley o los profetas. No he venido nuevamente para abrogar, dice, sino para cumplir. No he venido para ponerle fin, no he venido para ponerle a un lado, no he venido para decir, ya esta ley ya no se cumple, ¿verdad? Dice, sino al contrario, dice, he venido para cumplir. Fíjate. Y luego lo que dice ahí en el primer versículo, fíjate cómo dice: no piensen que he venido. Se está dirigiendo a un grupo de gente, de personas, ¿verdad? A un grupo de multitud que estaba ahí escuchando el sermón. ¿Por qué dice no piensen? ¿Qué te dice? ¿Qué te hace pensar que Jesús dice no piensen? ¿Por qué dice no piensen? Porque Jesús era Dios. Jesús era Dios y era hombre. Él sabía que los que estaban del otro lado, en algún momento ellos estaban pensando que Jesús venía a abrogar, venía a suprimir, venía a quitar la ley, ¿verdad? Ellos estaban pensando Señor,
decían, este Mesías que está aquí, este hombre, este maestro, viene por fin a poner un pause al sistema religioso que vivía en ese tiempo el pueblo judío, ¿verdad? Ellos decían, este es el libertador. Si este es el Mesías, este es el libertador, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en los libros decía que venía un libertador. Este es el libertador que nos va a libertar de ese sistema religioso, más aparte políticamente ellos pensaban que los iban a liberar de los romanos, ¿verdad? Pero Jesús aclara y dice, yo no vine a eso, sino al contrario, a cumplirlo. Pienso que cuando la gente estaba ahí presente, pienso que sintieron como un apachurrón de un desánimo, yo pensé que venía con el fin de quitar la ley, pero ahora dice que no, que Él viene a cumplirla. Pero ¿a qué ley nos referimos? ¿Verdad? ¿A qué ley? Tal vez algunos sepan ya cuando leyeron esta parte, algunos de ustedes saben a qué ley, ¿verdad? Pero pensaba y dije, a lo mejor algunos no lo saben, así que para empezar, veamos dónde está esa ley. ¿Dónde está esa ley? La ley fue dada por Dios y está muy sencillo para responder esa pregunta. ¿Dónde está la ley? Está en la palabra de Dios. Aquí está la ley a la cual se refería Jesucristo. La Biblia proviene de la palabra biblos. Biblia, la palabra Biblia significa biblos del griego, que significa conjunto de libros. Como saben, hay muchos libros en este libro, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. La Biblia se divide en dos libros, en dos secciones, básicamente. ¿Cuál es? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? Y el Nuevo Testamento, 27 libros, ¿verdad? Esto es lo que tiene, y la Biblia se divide en el Antiguo, que es en el momento en que el último libro, ahí inspira a Dios al que lo escribió, ahí termina el Antiguo Testamento, y luego el Nuevo Testamento hace una pausa, ahí no escribe nada, Dios no manda a decir nada, hace una pausa, creo que son 400 años si no me equivoco, y de ahí después es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo dividen, ¿qué es la parte fuerte del Nuevo Testamento que te dice, o que te hace de saber, ese es el Nuevo Testamento? ¿Qué es? La venida de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, y a partir de ahí es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que se divide en dos libros. Si quisiera resumir esta Biblia, este libro así, pero rapidísimo, en poquitas palabras, te lo voy a resumir aquí, bien fácil. El Antiguo Testamento es donde habla Dios de la creación del mundo, y después de ahí habla la historia de una nación llamada Israel. Hace la promesa Dios a Abraham de que iba a ser una gran nación, y después forma esa nación, y después de ahí es la historia. A través de ahí, a partir hasta el último libro del Antiguo Testamento, es la historia completa de esa nación llamada Israel. Esa nación de la cual ahorita está en guerra, que siempre ha estado en guerra, pero que ahorita está en guerra certera, guerra con todo. Esa nación es de la que está hablando el Antiguo Testamento. Es la mismita nación. Israel nunca ha desaparecido. Nunca ha desaparecido. Estuvo esparcida por todos lados en el mundo, pero jamás ha desaparecido, ¿verdad? Este libro completo está escrito por 40 diferentes personas, alrededor de 40 personas. Y tú dijeras, no, pues se sentaron las 40 personas en un cuarto y empezaron a escribir el libro, la Biblia. Dijeron, no, que vamos a escribir en este cuarto, nos sentamos, allá tú te sientas, Moisés, Isaías, Zacarías, y por acá, y a ver Mateo, y nos ponemos de acuerdo. Yo voy a escribir esto y tú escribes eso para que coordine todo, ¿verdad? No fue así. La Biblia está escrita en un lapso de 1500 años. O sea que cuando Moisés escribió en Génesis acerca de Jesucristo, iba a pasar muchos años para que Jesucristo naciera. Cuando Isaías escribió de que iba a venir un cordero de Dios, que iba a venir un bebé que iba a nacer en Belén, 700 años antes de que naciera Jesús. O sea, no se pusieron de acuerdo. Por eso es algo grandioso, algo único, la Biblia. No hay otro libro que se le compare, ¿verdad? No se pusieron de acuerdo esos 40 escritores, ¿verdad? ¿Y quiénes fueron los que lo escribieron? No, pues puros catedráticos, puros teólogos. No, fueron desde reyes o gobernadores, pescadores, pastores, de todas las personas Dios utilizó
para poder escribir la Biblia. Sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, ¿verdad? Doctores como Lucas era un doctor. ¿Verdad? Entonces hubo de todo tipo al escribir la Biblia, ¿verdad? Y toda esta diversidad de gente, y durante todo este tiempo que se escribió la Biblia, se converge o se une en una unidad, se une. O sea que si tú lees desde el inicio hasta el final, toda la Biblia se une. Toda. Lees de repente en Isaías, o lees a Esther, lees al Nuevo Testamento, un Evangelio, Pablo, lo que sea. Todo se combina y todo se une, todo. ¿Y saben por qué? Porque fueron 40 personas las que le escribieron. Sí, fueron 40 personas, pero en realidad solamente hay un autor. ¿Quién fue ese autor? Exactamente, el Espíritu Santo. Dios, dice en 2 Timoteo 3:16, dice: la Biblia o la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, Dios básicamente te dijo a ti, a Mateo, a Lucas o a Nehemías, a quien haya escrito: agarra la pluma porque ahí te va, te voy a dictar, escribe. Es como si ahorita yo te dijera: por favor, los que están escribiendo, anoten esto, te voy a dictar algo. Y tú estás listo para escuchar lo que Alberto dice, para poder escribirlo. Así sucedió, la Biblia se escribió de esa forma. La Biblia fue inspirada por Dios. Salmo 12:6 dice: la palabra de Jehová son palabras limpias, o sea, puras, como plata refinada de horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Verdad? Cuando se purifica 7 veces no hay ni una impureza, no queda nada de impureza. Es como cuando ahora los doctores o los laboratorios meten a la incubadora, ¿verdad? O la esterilizadora, lo meten, lo dejan 24 horas, dependiendo de lo que metan, sacan de ahí y está completamente esterilizado los frascos donde vas a tomar tú las muestras. No hay nada ahí, un microbio, no puede haber nada, por eso los meten en bolsas esterilizadas y te dicen: no lo abras hasta que lo vas a usar. Cuando lo abres, ya lo empiezas a usar, ya está completamente estéril. Así dice ahí: purificada 7 veces. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando se refiere a la profecía es la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia inició en Génesis y termina en Apocalipsis. Y dice la palabra que ya no le vas a agregar ni un punto, ni una tilde, ni nada. La Biblia ya se escribió. Así para aquellas religiones o aquellas creencias, doctrinas que dicen: no, es que hay que agregarle el libro de Joseph Smith a los mormones, porque también es un complemento, o aquello, o más allá. No, el testigo de Jehová, vamos a meterle los capítulos, no me acuerdo cómo se llaman sus libros. No, la Biblia es la Biblia y no puedes complementarla con nada. Sí, puedes utilizar libros como recursos, como bases y ayudas, sí, claro, pero la palabra de Dios, ya dice aquí, no le puedes agregar ni quitar nada. Y hay de aquel que le quite, hay de aquel que le ponga, dice también la palabra de Dios. Así que de ahí viene la Biblia. El Antiguo Testamento describe básicamente la fundación, la preservación de esa nación de la cual estoy hablando, Israel. Y voy para allá, para lo de la ley que empecé, ¿verdad? Dios prometió utilizar esa nación de Israel para poder bendecir al mundo. Si leemos en Génesis 2:3, ¿qué nos dice? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice al final? Y serás bendición. Gracias a Dios y a esta nación, aunque el mundo ahorita está en contra de Israel, ¿sí? Muchas naciones han perseguido a Israel, quieren destruirlo, quieren borrarlo de la faz de la tierra. No entienden, pero nosotros como hijos de Dios entendemos que gracias a Él, a Dios, al haber fundado esta nación, nosotros, tú y yo, somos bendecidos, ¿verdad? Al formar esta nación, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, forma esta nación y ahí la avienta nada más al desierto, la saca de Egipto y le dicen: háganse bolas como ustedes pueden. No, allí es donde entra la ley. Ahí es donde entra la ley. La ley fue una base, una guía para que esta nación sobreviviera a través de los años. Básicamente, Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una nación. Luego esa nación crece, llegaron 70 personas, llegaron a Egipto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con José y Jacob y sus hijos.
¿Cuántos salieron de Egipto? Hace ratito estábamos hablando de eso. Más de 1,5 millones, casi 2 millones de personas de judíos y otras que lo siguieron, ¿verdad? Pues cuando sale de Egipto y lo lleva al desierto, Dios les dijo, le dijo a Moisés, te voy a dar esta ley. Hizo un pacto con ellos y les dijo Dios bien claramente al pueblo de Israel, si ustedes permanecen fieles a mí y siguen esta ley que yo les estoy dando, yo los voy a prosperar. Si ellos, les dijo Dios, ustedes dejan de seguir estas leyes y empiezan a seguir las costumbres, las leyes de otras naciones, entonces yo voy a destruirlos, dice la palabra, yo voy a hacer a un lado, ¿verdad? Y tuvo misericordia porque estuvo cerca de destruir la nación. Una vez que desobedeció en el desierto, dijo, esto. Cuando bajó lo del becerro, que dijo, ya voy a destruir esta nación, dijo Dios, y Moisés dijo, no, ¿verdad? Le dijo que no. Entonces, a través de los siglos, esta nación se ha mantenido por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y a través de los siglos, esta ley empezó a trabajar en el pueblo de Israel y hasta el día de hoy ha estado trabajando, ¿verdad? Pero ¿qué es esta ley? La ley fue parte de los 10 mandamientos, no nada más esos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Quién nos los dice los 10 mandamientos hoy? ¿No? ¿Quién me dice el equipo de la América? ¿Cuántos juegan? Los nombres del equipo de la América, ahí de la América te agarré a ti. Dime los nombres de los jugadores. Me los va a decir y yo te los voy a decir a lo mejor. Pero yo me sé los 10 mandamientos. ¿Se lo saben, Lalo? Eso es lo que dijo Dios al pueblo de Israel. Apréndete esos 10 mandamientos, pero no nada más le dio esos 10 mandamientos. Le dio un montón de leyes, un montón de guías en las cuales ellos deberían seguir para que ese pueblo en medio del desierto, ya te puse, ¿verdad? Pero yo también le dije, ¿verdad? Se me fue. No sé, que ya los puse acá mi compadre Lalo. Y entonces Dios dijo, no nada más esos 10 mandamientos, sino también otras leyes, ¿verdad? Por eso esas leyes, la mayoría están en los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama Pentateuco. Penta viene de 5. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. En esos primeros 5 libros de la Biblia, Dios dio muchas reglas, muchas leyes en las cuales deberían ellos seguir esas leyes para que pudieran crecer y ser un pueblo fructífero, un pueblo de bendición. Desafortunadamente, el pueblo no lo siguió, ¿verdad? Desafortunadamente se fue por otros lados. Ustedes saben la historia, muchos la han oído, ¿verdad? Así que cuando Jesús vino, nació, creció y empezó su ministerio a los 30 años, Él empieza a predicar y en ese sermón del monte dice, muchachos, familia, yo no vine a quitar esa ley, ¿verdad? Yo no vine a quitarla, yo vine a cumplir la ley. ¿A qué se refería Jesús? Yo vine a cumplir la ley. Esa ley donde decía los 10 mandamientos, esa ley donde te decía que debes de llevar un cordero, ¿verdad? Si tú pecaste, debes de llevar un cordero al templo, el sacerdote lo tomaba, lo revisaba y decía, si el borreguito estaba chuequito, decía, no, este no puede ser, tráeme un borrego que esté bien, ¿verdad? Y mira, como tú no sabes de qué borregos tienes, porque venían desde, por ejemplo, vamos a decir que venían de Springfield, de Illinois, 4 horas manejando. Ni modo de regresarse a su rancho a traer otro cordero. Entonces decía, mira, ve y compra en la tienda de fulano, ¿verdad? Que era hijo del rabino, cómprale un borrego. Y el borrego, en lugar de que costaba $20, ya costaba 70. Entonces era un negocio completo y la gente ya estaba cansada. La gente estaba cansada de las reglas y de las leyes. ¿Saben cuántas leyes había que los judíos decían tienen que cumplir para ser un buen hijo de Dios? 613 leyes. 613 leyes. Por eso Jesús en Mateo creo que 22, léanlo. Por eso habla tan fuerte y dice, ustedes fariseos, escribas que ponen tanta carga que ni siquiera ustedes pueden cargar. Ustedes son nada más puras tumbas blanqueadas, por fuera andan caminando con sus vestimentas. Ya ven que se ponían como unos cuadritos aquí en la frente. ¿No han visto a los judíos que se ponían unos como cuadritos o aquí en el brazo? Que traían la parte de las escrituras escrita en su cuerpo y la traían y se colgaban un montón de hilos y todo, ¿verdad? Que todo era bíblico, todo tenía un sentido, no era malo. Pero lo que Jesús dice, ustedes son puros nada más,
nada más andan caminando por las plazas para que les digan y se agachen, ahí viene el rabino, ahí viene el fariseo, ahí viene el escriba, y dice ustedes no, pero ni siquiera le dan tanta carga al pueblo y ustedes ni siquiera lo cumplen. ¿Para qué se hacen? Toda la gente ya estaba enfadada, ya estaba cansada de tanto hacer por sacrificios y hacer, que cuando vieron que el Mesías hablaba de esa forma, Jesús, dijeron, este nos va a sacar, este va a cambiar las cosas. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que en el Sermón del Monte dice Jesús, yo no vengo a abrogar la ley, yo no vengo a cambiarla, a quitarla, porque la ley nos va a llevar, después más adelante lo vemos a través de él y de Romanos y Corintios, donde dice que la ley es la que nos muestra. En la mañana mi esposa me da una clase de eso, la ley nos confronta al pecado, la ley nos lleva, ¿verdad?, a entender, a comprender en dónde estoy parado y cuánta necesidad tengo yo de la salvación de Jesucristo. Entonces Jesucristo en ese momento dijo, yo no vengo a cambiar la ley, yo no vengo. Jesucristo más que todo, y no voy a extender en esta parte, me voy a ir al otro tema ya, ¿ok? Donde es Jesús y la ira. Pero nada más quería que entendieran esta parte, ¿verdad? Lo que Jesús quería hacer para terminar sobre la ley, Jesús cumplió los profetas, la ley, en el sentido de que cuando Él vino por primera vez, cumplió cientos de profecías concernientes a sí mismo. Cuando Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, dijo, más que todo, dijo, yo vine a que se cumpliera. ¿Por qué? Porque a partir de que Él empieza a hablar en el Sermón del Monte, para atrás, hay un montón de profecías. Más de 100, 200, 300 profecías desde el inicio del libro, desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Hay un montón de profecías donde decía que Él iba a ser el Salvador, que Él iba a morir de esa forma, que Él iba a nacer en ese lugar, que Él iba a ser golpeado, que sus ropas iban a ser vendidas o sorteadas, ¿verdad? Todas las cosas que sucedieron en los evangelios, la mayoría son cosas proféticas. Entonces por eso dice, yo no vine a quitar, yo vine a que se cumplieran esas. ¿Y cuál fue la mayor profecía, la mayor forma la más importante, digámoslo así? Que Él dice en la palabra de Dios que Jesús vino a morir en la cruz por amor a ti. Esa es la mayor profecía cumplida, en la cual Él dice, yo vine a cumplir la ley. Jesucristo cumplió la ley, digamos, de dos formas: como maestro, porque Él la enseñó, y como practicante, porque Él cumplía la ley. Él cumplía la ley, enseñó a obedecer la ley y Él mismo la cumplió al vivir una vida perfecta. Jesús cumplió las leyes morales, ¿verdad?, en su muerte sacrificial. Jesús cumplió las leyes ceremoniales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando dijo Juan el Bautista, veo al Cordero de Dios. Un cordero en aquel entonces servía para dos cosas. Una, para hacerse un asado bien rico, un corderito bien rico y comértelo y cenar. Número dos, para hacer un sacrificio. Entonces cuando Juan el Bautista estaba alrededor de la gente y todos van a que se bautizaban y él predicaba el arrepentimiento y de repente ve a Jesús y el Espíritu Santo le revela, es el Hijo de Dios, Juan el Bautista dice, veo al Cordero de Dios. ¿Qué cree que la gente pensó? Voltearon a ver, ¿cordero? Este cordero, no entendieron. Pero ahí se vino a cumplir una de las profecías, un mandato de la ley. Veo al Cordero. Ese Cordero que un día, en lugar de que la gente fuera y mataba su borrego o su corderito, Él iba a ser el Cordero de Dios. Por tu pecado hasta el día de hoy. Por mi pecado hasta el día de hoy. Pero la gente no entendía. Por eso Jesús le dice, yo vine a cumplir esa ley. Jesús no vino a abolirla, no vino a quitarla, sino a darle cumplimiento. Puedo hacer un estudio de 2 o 3 domingos, créanme, por este tema de la ley. Pero lo que vimos ahorita, solamente quería que entendieran esta parte de que la ley es importante. Y que la ley cambió cuando Jesús viene y se entrega como ese cordero, ¿verdad? Jesús empieza a enseñar cómo vivir la ley, a través de su muerte y resurrección. Por ejemplo, en la ley decía, en una de las leyes decía Dios, no levantes ningún ídolo, nada, o sea, no pongas nada que quieras idolatrar en tu casa, ¿verdad? Y Jesús ya no dice de eso.
Ya no nada más te dice de eso, de idolatrar un mono, una imagen o algo que dice, incluso hay una parte en la Biblia, no recuerdo qué libro, dice, la persona agarra un montón de leña, va y la separa esta leña para cocer sus tamales, y estas leñas la agarra y hace un mono y luego lo pone ahí y lo empieza a idolatrar. Dice Dios, ¿cómo va a ser posible que hagas una persona así? Pero hasta el día de hoy es lo mismo, hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces Jesús ya no habla de eso. Ahora Jesús te dice, vengo a quitarte todos los ídolos. Sí, Señor, yo ya quité todos mis ídolos, ya no creo en nada de eso. Dice, sí, ¿y qué pasa con el ídolo de tu dinero? Porque tu dinero se hace un ídolo. ¿Y qué pasa con el ídolo de tus hijos? Que primero están tus hijos y a mis hijos no me los toquen, y idolatras a tus hijos o a tu esposo, tu trabajo, tu carro, tu dinero, tu esto. Jesús cambia la perspectiva. Dice, ya no nomás son los ídolos, los monos. Ahora estamos hablando de otro tipo de ídolos. Y Jesús empieza a hablar de una manera más directa en el Sermón del Monte y de ahí en adelante durante su ministerio. Dice, ya no va a haber sacrificios de animales. Señor, yo ya no llevo borregos, ya no. Ok, perfecto. Pero ahora te dice, tú vas a hacer ese sacrificio, tú vas a hacer ese borrego. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo va a ser ese cordero? Sí. Ahora tú eres ese sacrificio. Dice la palabra que vas a hacer, que eres un sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora te dice, ya no vas a hacer un cordero y vas a traer al templo a sacrificarlo. Ahora tú vas a hacer ese sacrificio. Ahora aquí paradito, cuando vengas y adores, eres el sacrificio vivo. Por eso cuando cantamos el Señor, toma mi vida como un sacrificio vivo en este altar. En la noche cuando estás en casa o estás a solas con Él, Señor, yo quiero ser un sacrificio para ti, Padre. Toma mi vida completa, tómala, Señor. Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero levantar manos limpias. Quiero pedirte por mis hijos, por mi esposa, por mi trabajo. Señor, yo quiero ser ese sacrificio. Ya estoy cansado de pecar, ya no quiero pecar, Señor. Quiero seguirte a ti, Señor. Eso es lo que ahora Jesús habla. Ahora la pone de una perspectiva que es ley, pero de una ley profunda y clara y directa y práctica para cualquier cristiano. Ya no vas a perdonar 7 veces, porque eso es lo que decía la ley. Ya, perdona 7 veces, ¿verdad? O 5 veces, o 7 veces, ya no. ¿Qué dije Jesús? Ahora vas a perdonar 70 veces y más. Ya no vas a caminar 1 milla, ahora vas a caminar 2 millas. La ley decía, obedece a la ley romana. Pues ahora Jesús, esa ley que era romana, la convierte en algo para nosotros. No más vas a caminar 1 milla, vas a caminar 2 millas. Así que en lugar de estar bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la ley de Cristo. Vean Gálatas, no lo traigo, pero vean Gálatas 6.2, apúntenlo para los que les gusta anotar. Gálatas 6.2 dice que estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley donde Jesús en Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas de Jesús. O sea, básicamente, Jesús te cambió la ley bajo eso. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y no hay pierde ahí. No hay pierde. Porque el día que yo sea infiel a mi esposa, ahí yo estoy fallando en ese mandamiento donde dice, amarás a tu prójimo. Mi prójimo es mi próximo, es mi esposa. Ahí yo estoy fallando ya. El día que yo esté pecando otra vez, yo estoy fallando el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, porque estoy amando más la infidelidad que al mismo Dios. La puso bien sencilla Dios, Jesús, la puso bien sencilla. Así que Jesús te dice, ya que te lo expliqué esta mañana, que es la ley, ahora vamos a hablar sobre el segundo tema que habla en Mateo 5, 21 al 26, ¿verdad? Que es sobre la ira. Vamos a ver un videito para que vean. No sé si vieron esta película, si no se la recomiendo. Aunque están a grandes adultos, véanla, está bonita la película. ¿Podemos ver el video? Si la regresamos. ¿Perdón? Riley, ¿estás bien, hija? Oh. Señor, hizo ojitos de pavo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pónganlo de fuerza.
fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. No, firme, no. Riley, no toleraré esa actitud. Oh, ¿qué es actitud? Sea un no, se ve bien. ¿Cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Caballeros, defensa 2. Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Aquí te tienes. ¿Sí? Pues... Y aquí nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! Esto, ve a tu cuarto. Ahora. Respira, piensa en algo feliz. Riley, ¿qué te pasa? Vámonos. ¿No vas a terminar la prueba? ¿Para qué, mamá? Todo saldrá bien. Ahora déjame decir que todo saldrá bien. Es una película que habla de las emociones y habla sobre el enojo, la ira en ese momento. Hay diferentes partes, si vieron esa película. Pero ¿cuántos de ustedes que tienen hijos no les ha sucedido algo así con sus hijos? ¿Nunca han vivido algo así con sus niños? Con sus hijos que se enojan así de repente y todo les parece mal, y, ¿no? Que tienen 7, 10, 12, 14 años, 13 años, ya ahorita ya jóvenes que están aquí ya no viven eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos no viven eso como papás? Todos vivimos eso como papás, ¿a poco no? Son niños, son jóvenes. Ahora te pregunto, adulto, a ti, adulto que estás aquí, ¿cuántas veces has hecho ese tipo de berrinches, ese tipo de enojo, esa ira que se levanta y sale de ti? De repente estás tranquilo, calmado, y en segundos se pone como cuando de repente está bien clarito el día y de repente llega, se pone nublado y truenos y salen centellas y todo, y cambia tu forma de ser. Pues Jesús habla aquí, después de hablar de la ley, ¿verdad? Y especificarles y decirles: esto es la ley, muchachos, y vengo yo a cumplirla. Pero ¿saben qué, muchachos? Vamos a empezar con las cosas prácticas. Ya vimos bienaventuranzas, ya vimos que ustedes son la luz del mundo, ya vimos que deben ser las sal. Ya vimos lo de la ley. Ahora les dice Jesús ahí en el Sermón del Monte, sentaditos y todos así escuchando. Ahora ustedes, les voy a decir que han escuchado que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y ahí es donde ponemos el versículo ahorita de 5, 21, 26. ¿Vean? Los que tienen Biblia pueden seguirla, si no lo voy a poner en la pantalla. Dice en el 21, dice: ustedes oyeron, les dice a todos los que están sentados, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, o sea, en el Antiguo Testamento, en el pasado, dice: no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Sencillo, ¿no? Si alguien mata, pues es culpable de juicio, o sea, tiene que tener un juicio. Si mato yo ahorita a una persona, yo voy a tener un juicio, me van a agarrar y me van a enjuiciar. El 22 dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! O sea, ya Jesús no nada más te dice si asesinas, si matas a alguien, o sea, ya te la pone bien directa, bien práctico. Dice: yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿quién es su hermano? Mi esposa, mi hijo, mi amigo, mi compañero de trabajo, quien sea, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto. ¿A dónde? Al infierno de fuego. Expuesto a estar en el infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, rápido, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante en una medida de moneda, ¿ya?
Por eso su Biblia, si la leen ahí, dice Jesús y la ira. Pero ¿qué es la ira? ¿Verdad? ¿Qué es la ira? Ya vimos el video, ¿verdad? Pero ¿qué es la ira? Fíjate que los consejeros cristianos, los que dan consejería, y lo poquito que yo he dado consejería aquí en esta iglesia o en otras personas, es verdad, corroboro, eso mero, que sí es verdad, pero los consejeros dicen que el 50% que van a consejería tienen problemas de ira. O sea que si 2 personas van con un consejero, es muy probable que una de esas personas tenga problemas de ira y la otra de otro tipo de problemas. Pero aparte de los problemas que llegan las personas con un consejero, la mitad de esas personas, la probabilidad es de que tienen problemas de ira. O sea que es mucho el porcentaje. La ira puede destruir la comunicación, puede destrozar las relaciones, arruina tanto el gozo como la salud de muchos. Pero el problema de la ira, familia, el problema es que lamentablemente la gente, nosotros, tú y yo, ¿verdad? Porque todos hemos tenido ira, es difícil de aceptar nuestra responsabilidad en medio de la ira. Cada persona lucha con diferentes tipos y grados de ira. ¿Quién ha tenido un ataque de ira? Todos. No que me digan que no. Si no, les pongo un altar ahorita. Si alguien dice que no, les pongo un altar. Todos han tenido problemas de ira, han tenido ataques de ira, pero todos son de diferentes grados. Algunos tienden a irarse muy pronto, otros tienden a airarse de manera agresiva, otros tienden a airarse de todo, ¿verdad? Pero todos tienen algún tipo o alguna forma de ira, ¿verdad? Y el pecado de la ira no es nada nuevo, es desde la antigüedad. ¿Quién fue el primero que se airó? A ver, en la Biblia, humano, ¿quién fue? ¿Quién? Caín, ¿se acuerdan que Caín mató a quién? A su hermano Abel, ¿verdad? Estaba enojado, se airó, se levantó la ira, dejó crecer la ira. Dios le dice: Caín, no dejes crecer el pecado en tu cucharón, o sea, en tu corazón. Y Caín dejó crecer la ira y por lo tanto mató, ¿verdad? Más adelante, Esaú, ¿se acuerdan de Esaú y Jacobo? Esaú empezó a tener mucho coraje, casi mata a Jacobo, su hermano también. Más adelante, Moisés. ¿Cuándo se airó Moisés? Cuando está en medio del desierto y saca agua de la roca y se enoja. En lugar de hablar a la roca, la golpea a la roca. Y eso le costó esa ira, porque toda ira tiene consecuencia. ¿Qué le costó la ira a Moisés en esa ocasión? No entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: por haberte airado y haber desobedecido, no entrarás a la tierra prometida. 40 años caminando en el desierto y sacar a su pueblo, 1,5 millones, 2 millones de personas, para que un día le dijera a Dios: narinas popochas, tú no puedes entrar a la tierra prometida por haberte airado. Por eso es importante que el día de hoy entendamos qué es la ira y qué quería decir Moisés. ¿Qué quería decir ahí, Moisés? ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo la ira? La ira, cuando habló de la ira. Así que esta mañana vamos a explorar este tema de la ira para aprender su aplicación y cómo podemos salir esta mañana de tener esa conciencia de qué es la ira y si está en mí y cómo poder controlarla, cómo eliminar esa ira. Así que vamos a verlo en 4 puntos, ¿verdad? Número 1, número 2, 3 y 4. Número 1, ¿qué es la ira? Porque muchos dicen: es enojarte, es echarte un berrinche, ¿verdad? ¿Qué es la ira? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos airamos? Hay gente que nada más porque le abrieron la ventana del carro ya se despeinó poquito y se airó, ya, ¡ay, me despeinaste! Y se aira. Pero ¿cuáles son las razones? ¿Qué es lo que genera dentro de ti? No nada más que abrieron la ventana y que se te despeinó el pelo, pero ¿qué es lo que hay dentro de ti que te genera esa ira? ¿Qué efectos hace la ira en nosotros y a quien nos rodea? ¿Qué efectos? ¿Qué afecta? ¿Cuál es el afecto? Y número 4, ¿de qué forma podemos controlar la ira? Para empezar, ¿qué es la ira? Número 1, la ira no siempre es pecado. La ira es pecado, sí, pero la ira no siempre es pecado. Aclárame eso, Alberto, aclárame eso. Bueno, hay una clase de ira que la Biblia aprueba, ¿verdad?
que a menudo se llama justa indignación, que yo le he llamado algunas veces cuando predico una ira santa, ¿verdad? ¿Dios se enoja? ¿Dios se enfada? ¿Dios tiene ira? ¿Sí o no? Sí. Mira que dice Salmo 7:11. Dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío, o sea, el pecador, que es pecador no nosotros que somos también, todavía pecamos, sino el pecador que le vale gorro. El que peca, me vale gorro, ese es el impío. ¿Verdad? Yo peco y mañana y tarde y noche y ya, ¿qué? ¿Qué es el problema, Dios? ¿Qué es el problema, esposa? ¿Qué es el problema, mamá? A ese impío dice que está enojado Dios todos los días. O sea, Dios se enoja todos los días, ¿ya? Y en la Biblia hay muchas formas en que hemos visto en que Dios tiene ira santa, ¿verdad? Jesús tuvo esa ira también. En Marcos 3:5, cuando dice Jesús, entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y fue sanada. ¿Qué sucedió? Que estaban en la sinagoga y llega una persona con una mano seca, me imagino una mano tullida o algo, y Jesús ora por esa persona o lo va a sanar, y la gente, si es sábado, puedes curarlo otro día, pero ¿cómo el sábado, el día de reposo? Le empiezan los fariseos a decir a Jesús, ay, ¿cómo no seas? Estás faltando a la ley. Y Jesús le dice, voy a creer. Pero en la mañana fuiste a sacar a tu perro, mascotita, a sacarle y a darle de comer. Y es sábado, y sí le vas a dar de comer a la mascota sus croquetas, a tu buey, a tu burro. Pero te preocupas que yo vaya a sanar a este hombre que necesita de sanidad. Eso es de lo que yo refería sobre la ley. A eso. Jesús tuvo ira, ahí dice, mirándolos alrededor con enojo, volvió a verlos enojados. Así que la ira en cierta forma es aceptable para los creyentes que se enfadan. Efesios 4:26, que lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero poner esta parte, dice, airaos, o sea, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Nueva Traducción Viviente dice, no la tengo, pero se las voy a leer, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea que bíblicamente la ira de la cual estoy hablando es una ira santa, ¿verdad? Es una ira santa. Yo me doy cuenta que si tú te das cuenta que en tu colonia, en tu ciudad, violaron a una niña de 15, 17 años, ¿qué sientes dentro de ti? Una ira santa, ¿verdad? Una ira santa. Que encontraron un niño de un día de nacido en el basurero y lo alcanzaron a rescatar y lo llevan al hospital. Una madre lo tira ahí. ¿Qué sientes tú? Una ira santa, una ira santa. Que ofenden a tu niño en la escuela y que le echan bullying, empiezas a ir una ira santa. Cuando llega mi hija me recuerda y decía, papi, me dijeron que yo corro fuerte en la escuela porque me crucé el río corriendo, y sientes así como, ¿por qué le dicen a una niña de 11 años eso? Sientes una ira santa, ¿verdad? Pero siempre y cuando, como dice Efesios, controlar esa ira, ¿verdad? Podemos dar ejemplo de cuando llegan a Natán, el profeta, con David y le dice, ¿sabes qué? Le cuenta la historia del borreguito, que el que tenía dinero le agarró el borreguito al que no tenía nada, ningún borrego, y lo que trataba el profeta era de demostrarle a David que estaba mal, que había hecho eso con Betsabé y con su esposo, que lo mandó matar, ¿verdad? Y como David empieza, dice la Biblia ahí que se enoja, se levanta en ira de inmediato, ¿verdad? Porque ve injusto eso que está diciendo el profeta, sin saber qué era lo que él había hecho, ¿verdad? La ira santa que Jesús sintió cuando fue y habían profanado el templo, donde llega y hace un chicotote de ese Jesús, ahí dice que hace un chicotote y empieza a chicotear y a tirar mesas y a aventar todo, y dice, ustedes han profanado la casa de mi Padre. Ahí Jesús se airó con una razón santa, ¿verdad? Pero noten que ninguno de estos ejemplos que les estoy diciendo, ninguno de ellos es por mí, de defenderme a mí, de me atacaron, me hicieron, me dijeron, no, sino una ira santa de defensa propia de otras personas, de un principio, de una ley o algo que están haciendo incorrecto. Esa es la ira.
Y de esa ira no quiero hablar el día de hoy, lo que resta del mensaje. De esa ira no te vengo a hablar. Ya sabemos que esa ira, ¿a qué se refiere? A la ira de la cual Jesús habló ahí en Mateo, en su Biblia 5:20, 21, ¿ya? Se traduce de dos formas. ¿Ya? Se traduce de una forma, perdón. En el Nuevo Testamento, hay si lees la palabra ira en algunas otras partes, puede ser por el griego, la traducción crucial dice tumos o tumos, ¿ya? Que significa, como les decía, esa ira que te da pasión, que te da energía. Así se traduce con pasión, energía. Recuerdo que una vez íbamos perdiendo en el básquetbol, todos estábamos bien enojados porque los otros jugadores, el otro equipo era mejor y nos iban ganando y era un partido muy importante. Y el maestro, un maestro que me encantaba, el maestro Loa, nos junta a todos y ¿cómo están? Y todos bien enojados porque aquellos se burlaban, entraban fuerte y todo, pero nos iban ganando. Y el maestro Loa, un grandote, el altote, dice, están enojados, ¿verdad? Tienen ira. Sí, que esto y que lo otro. Pues agarren esa ira y utilícenla para jugar lo mejor que ustedes puedan. Hoy este partido es importante. En un break o en un tiempo fuera. Así que regresen a la cancha y no se enojen contra ellos. Enójense contra ustedes mismos para dar lo mejor de sí. Todos nos sentimos bien motivados y salimos a la cancha a jugar con todo. Y jugamos bien bonito. Y pregúntenme si ganamos. Perdimos. Pero jugamos, utilizamos esa ira para poder jugar bien. Y al terminar todos nos saludamos y dijimos, lo hicimos lo mejor que pudimos. Fueron mejores aquellos. Ni modo, pero jugamos bien con esa ira. Al día siguiente me cambió al otro equipo porque ellos sí ganaban. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Esa traducción se dice tumos, T-H-U-M-O-S del griego. Pero la palabra ira a la que se refiere Jesús ahí en Mateo 5 significa orge, que viene de ahí viene la palabra orgía, orge. Y eso significa algo que está agitado, algo que está hirviendo, algo que tiene un furor, algo que tiene una cólera que quiere hasta matar, deshacer. A eso se refería Jesús en esa ira. Yo no he sentido nunca eso, Alberto. No me digas eso, porque este mensaje es para todos. No me digas, por favor, no me digas eso. Es más, voltea tantito así de reojo a ver a tu esposo y verás que ni te vas a atrever, porque vas a decir, o a tu esposa, o a tus papis, o a tus hijos. Todos nos hemos airado, todos. Por eso Jesús ahí empezó a poner de esta forma en Mateo 21, 26, lo puso de una forma más retante para todos nosotros. ¿Saben qué es el juego del limbo? ¿Sí saben qué es? Que ponen dos palos y una vara, y luego empieza la música y empiezan a pasar, la vara está aquí, y empiezan a pasar, agacharse, ¿verdad? Y luego ya los que no pueden, y así, ya hasta más abajo, ya la ponen así, y hay unos que sí alcanzan a pasar, ¿verdad? Que se doblan todos. Así más o menos Jesús empezó a hablar ahí en el Sermón del Monte. Puso el limbo, empezó a ponérselas de esta forma donde decía, antes decían que el que mataba te iban a llevar a juicio, ahora no. Ahora no nada más es eso. Tú que te enojas, tú que tienes ira, de la ira de orgía, de orge, esa ira a que no sabes que tú eres culpable de juicio, tú puedes ser enjuiciado. Por eso dice, porque yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, ¿verdad? Ahí utiliza dos palabras, necio y fato. En otras traducciones dice insensato, te lo dice de manera fato. En otras traducciones te dice, si tú le dices a tu hermano idiota, eres un idiota, eres un fato, es lo mismo. Pero Jesús no te puso un montón de cosas que tú puedes decir cuando estás enojado, sino capaz que utiliza 3 páginas, ¿a poco no? Porque cuando estás con ira, dices hasta lo que no. Pedazo, y que te odio, maldito desgraciado, y te faltan palabras, inventar palabras para desquitarte y decir lo que estás enojado. ¿A poco no? Cuando te peleas en la escuela con tus amigos, cuando tiras el celular y te da coraje. ¿A poco no? De todo te da ira, de todo te da molestia. A eso es cuando Jesús dice, cuidado, porque tú eres culpable de juicio, y cualquiera que diga necio o insensato a tu hermano serás culpable ante el concilio.
Y cualquiera que le diga fatuo, idiota, quedará expuesto al infierno. ¡Wow! O sea, ya Jesús te puso el juego del limbo y te puso la barra bien baja, bien baja. Me la puso y te la puso. ¿Cómo describes la ira? ¿Cómo la describes? Hay un escritor que leí, escuché de un escritor que me gustó mucho en la definición y la voy a poner en la pantalla por los que quieran escribir, tomar una foto, verlo, porque eso es una muy buena descripción de la ira y te lo voy a explicar, ¿verdad? Para que cuando te pregunten qué es la ira, no nomás diga, pues cuando te enojas. Sí, pero ¿qué es? O sea, ¿en qué consiste la ira? ¿En qué consiste? Te lo voy a explicar. Es una respuesta activa que involucra a toda la persona y que rinde un juicio negativo para algo que es percibido como malo. Ahí le voy a pedir a Javier que me la deje un ratito, ¿ya? Es una respuesta activa. Activa quiere decir que es acto de hacer, de ejecutar. No es algo pasivo, no es algo de se me chispoteó. Se me chispoteó. Discúlpame, se me chispoteó. No es algo que tú quieres generar, activar, actuar. No es algo pasivo que dices, bueno, déjame ver si me ha ido, no me ha ido, a lo mejor. No, es algo activo, algo que se activa, ¿verdad? Yo lo hago de manera activa. Yo, Alberto, decidí de manera activa airarme. Yo lo decidí hacer. Y luego ahí dice que involucra a toda la persona. ¿Qué quiso decir este escritor? ¿Qué quiere decir? De hecho, tiene un libro, lo voy a leer, lo voy a comprar en lugares, habla sobre las raíces de la ira. Pero ¿qué quiso decir? Que involucra a toda la persona. ¿Qué quiere decir? Que te involucra todo, tus emociones, tus razones, tus sentimientos, tu voluntad. Todo está involucrado en el momento en que tú tienes la ira, ¿sí o no? Salen todas tus emociones. No razonas o medio razonas o razonas como se te pegue la gana cuando estás airado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus emociones, todo dentro de ti hay una decisión. Tu voluntad, tú lo haces, tú te enojas, tú gritas, tú ofendes, tú lastimas, tú maldices. Es porque es tu voluntad, ¿verdad? Y involucra tanto mi ser que hasta involucra la ira, involucra tu organismo, involucra tu físico. Cuando tú te enojas hay un montón de destrucción que pasa en la ira en tu cuerpo. No tengo tiempo para explicarlo, pero cuando te enojas, cuando hay ira en ti, la que estoy hablando, sueltas una hormona que se llama noradrenalina, ¿verdad? ¿Qué hace esa hormona? De volada, de inmediato, te aumenta la presión arterial, de inmediato. Cuando te enojas, ¿qué pasa? Si te enojas con ira, ¿qué pasa? Ay, no, pues, no hagas eso. No, te empiezas a molestar los que se han airado, los que se han enojado alguna vez en su vida. Te empieza la presión arterial, cambia tu ritmo cardíaco, tu respiración empieza a cambiar. Cuando yo estaba chiquillo, me acuerdo, ahorita se vino a la mente, yo traía la ropa que le dio a mamá a bajarla del dedero y traía una cuerda, que me gustaba jugar con cuerdas, y traía una cuerda jalada, y mi hermana iba atrás de mí, entonces agarra y la pisa la cuerda, y yo me voy de trompas y me caigo, y la boca me cayó en el suelo, y la lengua me quedó en dentro. Me paré, yo tenía 5 o 6 años, ¿cuántos tiene Lalito? 7 años, ¿cuánto? Yo estaba así como Lalito. Me paré, mi hermana tenía como 3 años más que yo y era más grande, pero me paré como un fuego y hasta todavía bromean porque me acuerdo que mi hermana se encerró en el cuarto y que yo la abría y le decía, mamá, ayúdame, gritaba porque yo quería comer, me la traía una ira tremenda, traía sangrando la boca, de hecho todavía tengo la marca en la lengua, es como una seta de sabana, me la dejó, ¿verdad? Pero yo estaba bien enojado y me acuerdo, no se me olvida, todavía bromeamos cuando veo a mi hermana y me dice, porque ella dijo, mira mamá, se parece al diablo, está como el diablo. Y dice que yo tenía los ojos rojos y chiquillo colorado y estaba bien enojado. Así es la ira, cuando tienes ira, tu organismo reacciona, tu sistema nervioso se activa, tu ritmo cardíaco se levanta y la piel es la primera que te delata que estás enojado. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a sudar, levantan la mano y parece que traen, espero que no, ¿ya? Pero parece que traen aquí, ¿qué? Y de aquí, de atrás, y ¿qué más pasa con tu cara? ¿Qué pasa? Se pone rojo, hermano, se pone colorado, ¿verdad? Si eres prieto, te ves más prieto, si eres güero, pareces jitomate,
¿Poco no? ¿Por qué? Porque te pones como fuego, los ojos se te ponen calientes de esta parte de aquí. Son reacciones que tiene tu cuerpo. Así que ahí cuando dice que involucra a toda tu persona, a eso se refiere. ¿Y a qué se refiere cuando dice que rinde un juicio negativo para algo que es percibido como malo? Bueno, esa parte de la definición que rinde juicio negativo significa que, en palabras simples, es algo que te sucede, es algo que te hacen y que yo, Alberto, hago mi propio juicio y que percibo. Fíjate que dice percibo, ¿verdad? Como algo malo, no necesariamente que es malo, sino percibo que es algo malo, ¿verdad? Percibo que es algo malo, percibo que me bajaste la ventana del carro y vamos a la fiesta y ando pero bien peinada, y percibo que lo hizo sin pensar que yo me gasté 45 o 2 horas peinando, y le abre y me entra el viento y me despeinó un poquito y ¡ay! Percibo que lo hizo de manera intencional. Otro ejemplo, yo quiero llegar aquí a las 8 de la mañana porque tengo la oración en la mañana, me toca la oración. Yo le digo a Ani, vámonos, ya son 7:50. Nunca le digo que yo quiero llegar aquí a las 8. Ya son las 7:50, 55, las 8. Siempre salimos de casa como 8:10, casi siempre, para estar aquí 8:15 para prepararnos nosotros antes de la oración. Y yo nunca le digo nada. Entonces yo percibo, hago mi juicio que ella quiere salir tarde, que yo quiero llegar temprano porque quiero orar, quiero preparar, quiero poner un canto, lo que sea. Pero nunca le digo a ella, yo percibo que ella no quiere salir temprano. Y eso genera en mí una ira, una molestia. Salimos 8:15, yo quiero estar aquí 8:15, vengo manejando y aquí en la frente de los semáforos van 2 carros, uno de la izquierda y otro de la derecha. No me dejan ni rebasar izquierda ni rebasar derecha. Me enoja, me enfada, me molesta. Yo quiero llegar a 8:15. Yo estoy encatijado. ¿Por qué? Porque hago un juicio de que esos canijos, esos tremendos conductores, no se quieren quitar de un lado ni de otro. Yo hago mi juicio y yo digo, no saben manejar, estos no tienen prisa, estos van bien con chocas, ha de ser una mujer, como muchas veces los hombres decimos, es una mujer y empezamos a hacer un juicio. Se para en amarillo y apenas se ponía en amarillo cuando iba a poder apenas alcanzar a pasar, y estos se ponen enfrente. Estos no entienden que yo tengo prisa, sin entender que ellos van a la velocidad de 45 millas por hora y que van de acuerdo a la ley. Pero yo hago mi juicio, ¿verdad? Hago un juicio negativo de algo que yo percibo que es malo para mí. Eso es la ira. ¿Y saben qué? Les tengo una noticia. La mayoría de las veces, el 99.99% es exactamente así cuando nos enojamos. Yo no te voy a hablar de cuando te mereces enojarte, ¿no? De que alguien te hizo enojar, está bien, pero de eso no. La mayoría de las veces a lo que estaba hablando más Jesús es cuando no podemos controlar, cuando hacemos algo activo en nosotros, que involucra a toda nuestra persona, que hacemos un juicio malo de una persona y que percibo malo, porque yo llego aquí, ya llego molesto con Ani, por tu culpa llegamos tarde, llega la gente, ya está la gente puntual 8:25, como siempre llegan aquí todos, gracias por llegar 8:25, yo digo, no, pues ya llegué enfrente de ellos, ya llegué mal. Entonces ya me enojo, digo, no, yo quedé mal ante todos llegaron 8:25, yo soy el pastor, debo de dar el ejemplo, y empieza la ira, y ya me paro, y vamos a orar, hermanos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a orar. Eso es la ira, familia. La ira es bien egocéntrica. Yo la percibo mala, yo hago los juicios, yo decido si es bueno o es malo. Es crítico que entiendas esta mañana. Ya no falta mucho, por favor, ponme atención. Es crítico que entiendas esto, que es egocéntrica. Por favor, también, antes de terminar el mensaje, no pienses en la persona que está a tu lado, en tu vecino, tu amigo, tu trabajador, no, con tu esposa, esposo, hijo, no. Piensa en ti. Este mensaje es para ti y para mí específicamente, ¿verdad? Así que entiende que es crítico, entienda por favor que es crítico que la ira es egocéntrica, porque la ira se genera en nosotros mismos, ¿verdad? Ayer me recordaba mi esposa de una cosa que prediqué un día, la verdad no me acuerdo, pero la voy a ilustrar. Esto es la ira, ¿verdad? Tú eres esta botella y lo que trae dentro de ti son tus emociones, tus problemas, tus traumas, tu todo, ¿verdad?
Y cuando alguien te dice algo que te genera una ira porque no le da y no pasó el semáforo, lo único que sucede es esto. Esto es la ira, así. Esto que salió es la ira. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El que no pasó el semáforo a tiempo porque vienes tarde tú? No. Tú que traes tus emociones, tus problemas, tus traumas, tus situaciones, que no controlas la ira, eres tú el culpable. No le eches la culpa al de lado, no le eches la culpa a tus hijos, no le eches la culpa a tu compañero de trabajo. No le eches. Es tu problema que traes de muchos años atrás. Muchos años atrás, cuando yo era pequeño y yo crecí con esa ira y la dejé descontrolar. Yo fui un hombre de ira por muchos años. Yo fui un hombre de ira. Y que hasta el día de hoy sigo luchando por ello todavía. Mi esposa está aquí que no puedo echarle mentiras. La primera vez que yo invité a Ani a ver que éramos amigos, nada más éramos amigos y le invité a salir, fue a ver un partido de básquetbol. Me encantaba el básquetbol a mí. Y esa mañana, fíjate qué ejemplo le di para empezar, ¿verdad? Yo creo que de ahí ella ha de haber visto el día que éramos amigos, nos casamos, nos hicimos novios después de 4 años, 3 años. Pero esa vez fuimos y en el medio del partido el árbitro me marcaba mal. Y yo se veía que le estaba marcando a favor del otro equipo, porque eran amigos de los demás. Tú conoces ahí. Y yo estaba enojado, me enojaba, y ¡márcale bien! Y yo no era así de, señor árbitro, con todo respeto, por favor, ¿podía marcar bien? No, o sea, sí, hay muchos que son así, ¿no? Yo decía, ¿sabes qué, idiota? O le marcas bien, o qué, o te veo la salida. O sea, yo era de bronca, de enojarme. Y en una me marca, y me da coraje porque me marcó mal, agarro el balón, y se lo aviento en la cara. ¿Verdad? Ese era mi nivel de ira. ¿Qué ejemplo le di a esa muchacha que apenas éramos amigos? Ese era mi nivel de ira. Se lo aventé en la cara y le dije, eres bla 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 bla, eres un idiota, eres un fato, eres un idiota, no sabes marcar. Yo quería que me respondiera, pero pues obviamente no, los amigos me sacaron y me dejaron afuera. Ni jugué ni me lucí como yo quería lucirme acá ante la muchacha que me gustaba. Ni me lucí, todo perdió. Yo fui el que perdió. ¿Por qué? Porque el árbitro marcó bien o mal, eso no es el problema. El árbitro lo marcó a mí, pero lo que yo traía dentro de mí eran puros problemas que yo traía, que generaban esa ira. Eso es la ira familiar. Ahora, ¿cuáles son las razones que nos airamos? Número 2, como les dije. Nos airamos cuando alguien nos hiere nuestro orgullo. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, según tú, haces un juicio y dices, me lastimaste mi orgullo. Y así somos. El mejor ejemplo en la Biblia, el capitán Naamán era un capitán sirio y escucha que le da lepra en una mano y escucha que hay un señor que se llama Eliseo, ¿verdad? El que era el sucesor de Elías, y Dios hace milagros a través de Eliseo. Entonces llama y dice a un siervo suyo, ve y dile a ese señor que venga y que me diga, ore por mí y que yo quiero restaurar de mi mano. Eliseo recibe y dice, ok, sé quién es Naamán, sé que es el capitán de Sirio. Le dice a su siervo, al que trabajaba con Eliseo, le dice, ve y dile a Naamán que vaya al río del Jordán, que estaba en Israel, que vaya y que se bañe 7 veces ahí, y su lepra se va a desaparecer. Llega el siervo con Naamán, que era el mero mero, ¿verdad? Como nosotros muchas veces como esposos, esposas, hijos, nos creemos que llega el siervo y le dice, señor capitán, dice que se vaya a bañar, bla bla bla. Y empieza la ira y se prende dentro de él y dice, ¡ay, joder la cachetona! ¿Cómo que ni siquiera pudo venir a decirme de frente a mí? Yo creí que él iba a venir y me iba a orar con mi mano y me iba a sanar, pero ni siquiera se dignó. Me manda un criado, me manda un sirviente y se enoja, bien enojado ahí. ¿Que no habrá ríos mejores aquí en Damasco, cerca de Siria, que los Queses del Jordán, Cochinagua? Y se enojó. Pensó que hirió su orgullo. Mas, sin embargo, prefirió estar leproso que ser sanado. Y así somos nosotros. Preferimos enojarnos que ir a comer. Te enojas y te vas a comer. Y tu esposa te prepara y por cualquier babosada, ¿verdad? Te enoja, te hace enojar. Y te enojas y no te vas a comer. No comes, te vas y te encierras. En vez de tener una bonita noche, una plática bonita, ver una película, te enojas y te das la vuelta.
En vez de tener una noche de relación como pareja hermosa que habías planeado, te enojó al último momento y ya, me vale gorro que se haya puesto el negligé o lo que sea. ¿Por qué? Porque la ira la traes acá adentro. Ese era Naamán. El siervo tuvo más cordura, el siervo de Naamán, del sirio, le dijo: Señor, pues, ¿quién quita, hombre? Usted vaya y báñese ya. Ándale pues, va y se baña al Jordán, ¿sabe? Y sale sano. Cuidado con la ira es egocéntrica, quiere que nos daña, ¿verdad? Hay una reunión, de repente estás muy feliz en una reunión y de repente ves que la esposa le ofrece de servir a alguien, un invitado, una invitada, algo, primero antes que ti. No, eso te pareció mal. ¿Sí? Sales de la fiesta y primero le serviste a él, ¿verdad? O a ella, o a ellos. Primero soy yo, soy el esposo, primero son tus hijos. Y empiezas el orgullo, lo dejas crecer. Hace años, mi esposa, ¿ya? Nos juntábamos en un grupo y había alguien que sabía bastante de la Biblia y mi esposa, gracias a Dios, conocía mucho de la Biblia y yo veía que con esa persona se identificaba para platicar entre todos más de la Biblia. No, Alberto, no, pues con ese sí hablas y con aquel sí, y mira, y ahí sí le explicas y discutes. Ahí está el babosote, era yo, que yo no me ponía a meterme en la palabra de Dios para poder platicar con ella de la Biblia, pero yo hacía mi juicio, ¿verdad? De que yo era el indignado, el que me dio mi orgullo. ¿Cuántas veces no ejecutamos de esa forma? Le abriste la puerta, viene persona, le abre la puerta, le abriste la puerta, mejor a ella que a mí, ¿verdad? O a él, mejor a él. Creemos que nos daña nuestro orgullo por detalles tan pequeños. Había un señor un jefe siempre, gracias a Dios, en las juntas decía: fulano y sultano trabajaban muy bien, hacían un trabajo. Y siempre ese señor, cuando terminaba la junta, decía: trabajan bien, tenían estos errores. Hasta lo que no se come les hace daño y dejen crecer la ira. Muchas veces el papá y mamá son como Eliseo y Naamán. Se enojan y los siervos son los hijos. Dile a tu padre que ya sirvió la comida. Mamá, papá que ya sirvió. Dile a tu mamá que no como, que no quiere comer más. Dile que venga a comer, porque ya no. Así traen, como al siervo, ¿a poco no? No voy a tragar, que no vas a tragar, pues traga tú. No, que sí, así traen a los escuincles, ¿a poco no? O nada más pasó en mi matrimonio. Porque si sí, pues aquí nomás nos estamos predicando a mí y a mí. Igual con el hijo, haz esto, ahorita haz esto. ¿Qué haces esto, idiota? Sí, papá. Nada más te dijo ahorita, papá, no, haz esto, idiota. Haz esto, haz aquello, no me molestes. Estoy viendo la América, estoy viendo aquello, estoy acá, estoy allá. La ira la dejamos crecer en medio de nosotros. Y eso es lo que Jesús te decía, esa ira es egocéntrica. La ira, también nos airamos cuando alguien ataca nuestros valores y creencias. Nuestros valores y creencias. El ejemplo que te puedo dar, el que se me viene a la mente es: años trabajaba en México y tenía un jefe estadounidense, americano, ¿verdad? Entonces él, cuando fue el primer día que se presentó, mi nombre es Ed Walls y bla 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 bla, y dijo un montón de cosas bonitas y motivacionales, pero al final dijo: todos los días nos vamos a juntar a las 8 de la mañana para tener una junta rápida de 10-15 minutos y ver cómo fue el día anterior. Okay. Pero por favor, quiero a todos a las 8. Okay. Al día siguiente, 8:05, 8:07, 8:10, 8:15. Yo vi cómo se dio, él era güero, es güero, se puso colorado. Dijo: ok, trató el punto y dijo: mañana quiero a las 8, no 8:01, 8 por favor. Al día siguiente, 8:05, 8:07, 8:15. Él no entendía que la cultura de nosotros, desafortunadamente, para nosotros es: por favor, ven la invitación de la boda, 7 p.m. la ceremonia, y llegas 7:20, 7:30, 7:30, 8:15, o lo que se te pegue la gana. Para nosotros es algo normal, no para nosotros, pero para la gente de nuestra cultura, de hispana, es algo normal. O sea, ahí dice, no le hacen, si te dicen a las 6, nadie llega a las 6. Si fue la comida a las 6, nadie llega a las 6. Llegamos 7.
6:45. Era algo normal, pero él no lo podía ver, ¿verdad? No lo podía ver. Entonces, al día siguiente, cuando llegaron todos al final de la junta, el segundo día dijo, mañana es a las 8 y todos, se paran, ¡ey! Tranquilitos, ¿a dónde van? A las 8. Quien no llegue a las 8, no entra a la junta mañana. Todos volteamos a ver como, ¿what? ¿Y este qué trae? Acostumbrado en México a que llegas tarde. ¿Ya? Al día siguiente, a las 8, llega uno 8:02, abre la puerta, estamos en la junta, todos llegamos a las 8, o 7:55, abre la puerta uno a las 8:02 y voltea a mi jefe y le dice, hey, no puedes entrar. Siguió con la junta. ¿Cuándo creen que llegamos tarde? Nunca. Pues era el jefe, nos pagaban, así que teníamos que pegarnos ahí. Me encantaría hacerlo aquí en Casa de Gracia, pero bueno, ¿ya? Pero él se ofendió, se lastimó, se levantó en ira. Estaba bien enojado ese día. ¿Por qué? Porque su cultura de él es 8, son 8, no 8:03, no 8:40, no 8:50. Su cultura es a las 8. Y nuestra cultura no es así. A veces en nosotros nos airamos cuando atacan nuestros valores, nuestra forma de pensar. Eres cristiano y te airas cuando te dicen que eres mal cristiano. Te airas cuando te dicen algo directamente de ti. Pero en vez de tomarlo muchas veces en forma benéfica, en forma positiva, no, te airas porque piensan que te están atacando, ya sea tu esposa, tu hijo, tu patrón, tu jefe, tu compañero de trabajo. Te airas porque piensan que te lastiman. El problema, acuérdate, el problema no es quien te dice, el problema es lo que traes adentro o lo que traemos adentro. Nos airamos cuando no podemos controlar al otro y eso nos hace sentir inseguros y por ello nos airamos. En la pareja es muy común esto. Nos airamos porque yo no puedo controlar a Ani. Ani no me controla a mí, me siento enojada. Adriana ya no puede controlar a Javier, se molesta. Hay ira de volada en nosotros. Eso crece dentro de nosotros. Todo esto que te estoy diciendo es pan de cada día, familia. Ojalá y primero Dios que entiendas que esto viene de la palabra del Señor, no viene de Alberto. Si estoy usando ejemplos y a lo mejor alguno dice, ay caray, me lo está diciendo por mí. No. Cada quien se pone en saco de acuerdo a la medida que tiene el saco. O sea que utiliza, agarra lo bueno, desecha lo malo, pero acuérdate, Jesús lo dijo y te lo está diciendo en buena forma para que pueda haber un cambio en ti. Te voy a decir por qué al final, te voy a dar una ilustración del por qué es lo importante, lo que entendemos. Así que nos airamos cuando no podemos controlar a la persona. Saúl era el rey. Saúl perdió y le dijo Dios, te voy a quitar el reinado por fallar. Y Saúl se airó, se enojó y puso a David, ¿verdad? Y le tomó todavía tiempo, siguió de rey. Saúl perdió el momento en que no pudo controlar a David y lo persiguió. Era tanto su ira que quería matarlo. Y así somos como personas. Sentimos que no controlamos ya al hijo, a la esposa, o la situación en la iglesia, en el trabajo, en donde estés, y pierdes el control y ya es algo que te aira de volada. Tenemos que tener cuidado y no dejar crecer esa ira en nosotros. En mi trabajo, mi esposa y yo trabajamos en la misma compañía y de repente ella se va y le dan una posición diferente, sube y ya es la que es la administradora del mero director de la planta completa. Entonces ella tenía un puesto grande, ganaba bien. Entonces antes de eso yo podía controlarla y ella tenía dinero y empezaron los problemas y los conflictos y ella dijo, pues yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo, y era cuando una situación de peleas empezó. ¿Por qué? Porque ella no me podía controlar, ni yo la podía controlar a ella. ¿Y qué había entre nosotros? Una ira tremenda, por la inseguridad de ambos. Nos airamos cuando alguien interfiere en algo que nosotros queremos hacer. Lo que sea, familia, lo que sea. Y mira, el ejemplo más fácil ahí es un niño de 2-3 años. Al niño de 2-3 años está, y le dices 2-3 años en el supermercado, está jugando ahí con los jueguitos o algo, y dices, mi hijo, ya vámonos al lado de las verduras. Y el niño hermoso, bonito, chulo, ay, ves al niño tan precioso que está con la mami y le dice, vente mi hijo ya. Y el niño, no, yo quiero seguir jugando, y empieza el escuincle, así, en segundos ya aparece el hijo del exorcista. Después de ser un niño precioso, no hombre, lo ves sin madre santa, ¿qué trae ese escuincle? ¿Por qué? Porque interfirió en algo. Y tú dices, ¿te estás riendo? Yo sé,
pero mira, ve si uno pasa en nosotros. ¿No te dejan ir a alguna fiesta? Como joven, no, hombre, parece que el mundo se acabó. ¿Por qué? Porque los padres consideran que como joven, no te dejan hacer esto, no te dejan jugar a los videojuegos porque tienes que... No, hombre, se te acaba el mundo como joven. Como esposo, no, hombre, no te deja. Llega el niño, tú dices, voy a cortar el pasto y a descansar, veo el partido de México que pierde con Honduras y descanso y rico. Llega el hijo y te dice, papá, 6, 7 de la noche, ¿sabes que me falta este material para ir a la escuela? ¡Ah! Escuincle siempre al último, eres un idiota, eres esto y aquello, y más y te molesta, la ira sale dentro de ti. ¿Por qué? Porque interfirió en algo que tú querías hacer. Interfirió en algo pequeño. Y la Biblia está llena de ejemplos. Llega Juan y Jacobo, los 2 apóstoles, y van a Samaria a predicar. Estaban en una campaña de evangelización, o sea, imagínense, evangelizando. Y llegan a Samaria y de repente no los dejan entrar. Y voltea Juan y Jacobo y le dice a Jesús, ¡Hey, Señor! ¿Qué, nos echamos? ¿Que caiga fuego? ¿Que pase a estos desgraciados, que les pase algo? Porque Jesús dice, wow, estamos en una campaña de evangelización, ustedes saben con sus cosas. ¿Por qué? Porque ellos dejaron crecer la ira en segundos. ¿Por qué? Porque interfirieron sus planes, lo vieron como su juicio, decidieron por ellos. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no produce la rectitud que Dios desea. Santiago te lo dice bien claro. Tu ira no produce la rectitud que Dios desea en ti. Esa ira te está estorbando. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El mismo Juan que quería echar fuego en Samaria, años después, cuando estaba viejito, estaba escribiendo Primera de Juan, ya viejito, y él mismo dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Rumbo a terminar, ¿qué efecto? Nos queda el 3 y el 4, son cortos. ¿Qué efecto hace la ira con nosotros? ¿Y de quién? ¿Y cómo afecta a los que nos rodean? Hay un montón de ejemplos, familia. Te lo voy a poner bien sencillo. Te lo voy a leer el 22. Dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano o necio será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga fato o idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí en el 23, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. La ira tiene muchos efectos, muchas consecuencias, muchas, ¿ya? Pero te voy a resumir en 2 cosas qué pasa con la ira. Puedo, te digo, extenderme y hacer un estudio de la ira, pero nada más 2 cosas el día de hoy te voy a decir, ¿ya? Ahí, de acuerdo a lo que dice Jesús, pasa esto. ¿Quién se sabe el canto que cantamos, el segundo canto? ¿Quién se lo sabe? Ok, cantémoslo un poquito, eso es el coro. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Stop. Vine a decirte que eres mi Dios, vine a adorarme, vine a postrarme. Lo que está diciendo Jesús en ese versículo es, pause, pause. No puedes venir y decir, vine a adorarte, vine. No puedes decir si estás airado, no puedes. ¿Qué te dice Jesús ahí? En ese momento pon pause, pon stop, y te dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, deja de cantar. Deja de hacer lo más importante de lo que estés haciendo, ya sea en adoración, o en tu trabajo, o en tu escuela, lo que sea. Lo que te dice ahí Jesús, déjalo. Deja ahí tu ofrenda, deja tu trabajo, deja tus pendientes, deja de que tengo que ir al gym, No. Ve de inmediato, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ya regresa y haz lo que estabas haciendo. Así de fácil te lo dice Jesús. Así de fácil. ¿Sí o no está fácil lo que nos dice Jesús? ¿Sí o no? ¿Es entendible o no? ¿O qué entendíamos cuando dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, estabas pensando de llevar ofrendas o tu diezmo, tu ofrenda de la semana? ¿O qué estabas pensando?
Ahí nos dice Jesús, mira lo que estés haciendo, hazlo. Te enojas con mi esposa. Si el Señor te pone, dice, ve, pídele perdón antes de que sigas pintando la casa. Si estás pintando y estás por dentro y me acabo de enojar, me di cuenta que fue mi error, dejé la ira correr. Deja de pintar, deja de cocinar y ve y ponte de acuerdo con tu esposo, tu esposa, reconcíliate y dile, amor, discúlpame, la regué otra vez, la regué. El hecho de que salió agua no fue tu culpa, fue mi culpa. Lo único que tú hiciste es, cuando me enojé, lo único que hiciste fue revelar lo que yo traigo adentro, mis errores, mis fallas, mis traumas, mis problemas de ira. No fue tu culpa. Eso es lo que te dice ahí Jesús. Así que si pasa eso, estás adorando otra vez. Vine a adorarte. ¿Qué pasa cuando te dice Dios, deja lo que estás haciendo y vete a poner acuerdo? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Te separas de quién? De Dios. Lo que está generándote es que te separas de Dios. Entonces eso es lo que genera la ira. Mientras que tú no vayas y te pongas de acuerdo, lo único que vas a hacer es estar cantando de manera hipócrita. Perdón. Pero así lo he hecho, yo lo hice. Señor, aquí estoy. Tengo la ira con mi esposa y con todo lo que doy. Yo estoy cantando con mis manos levantadas y mis ojos cerrados. Lo único que yo tengo dentro de mí es que no puedo estar con el Padre en paz porque yo sé que estoy airado y lastimé a mi esposo y no puedo estar con mi esposa. Entonces aquí la ira nos separa de dos cosas. Y por eso digo que hay muchas consecuencias. Puedo extenderme horas, pero de dos consecuencias, ¿qué pasa? Te separa de Dios y te separa de tu prójimo. Te separa de tu hermano. Te peleaste con el compañero en el trabajo, con la compañera. La ofendiste, te airaste. Te separa de Dios y te separa de tu hermano, de tu prójimo. Por eso tienes que hacer un acto. Si estás presentando tu ofrenda, tienes que dejar la ofrenda, ir a reconciliarte, porque te separa de Dios y te separa de tu prójimo. ¿Y qué dice la Biblia cuando nos dice Dios, separados de mí, nada podés hacer? Separados de mí, nada podés hacer. Entonces, otra vez Jesús es práctico ahí. ¿Quieres estar separado de Dios? Nada podés hacer. ¿Estás haciendo un negocio? ¿Estás airado? ¿No controlas tu ira? Separado de Dios estás y nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Aunque lo creas y pienses que tú puedes hacerlo, tarde o temprano te vas a dar cuenta que sin Dios, naninas popochas, o sea, no se puede hacer. La palabra no lo dice. Salmo 66, 18. Dice, si no hubieras confesado el pecado, y ahí puse entre paréntesis la ira en este caso, de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. O sea, el Señor no nos escucha cuando traemos nuestros pecados adentro. Así de fácil dice Salmo, no, yo soy yo. Ay, no, que Él nos escucha, leer. Sí, te escucha y te está viendo y no te deja. Pero de que atienda tu situación, tienes que ponerte a cuentas, porque ahí dice bien claro, tienes que confesar el pecado de tu corazón. ¿Por qué? Porque mi Señor no me habrá escuchado. Por último, Jesús utiliza lo que se acostumbraba de llevar a las autoridades y te metían a la cárcel en aquel entonces. Verso 25 dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. En aquel entonces había una ley. Si por ejemplo yo sentía que Enrique me había lastimado, me había ofendido, me había agredido, entonces yo tenía el derecho, no tenía que ir por un policía, meter una demanda, no. Yo tenía el derecho de poder agarrar a Enrique y decirle, Enrique, ven conmigo, y presentarlo ante el alguacil, y el alguacil determinaba y lo llevaba al juez, y si el juez tenía la razón en ese ratito, ¿dónde iba a estar Enrique? En la cárcel. Iba a estar pagando cada cuadrante, cada cosa que él me falló, o me hizo, me defraudó, lo que sea. Yo tenía el derecho de agarrar a Enrique y Enrique llevarlo. Así era antes una ley en aquel entonces. Entonces cuando Jesús les dice eso a los fariseos, a la gente ahí en el Sermón del Monte, lo que les está diciendo es, cuidado, ponte de acuerdo, porque si no vas y presentas, te pones en paz con tu prójimo, cuidado, porque puede llegar
el momento en que vas a estar en la cárcel. ¿Qué cárcel se refería Jesús ahí? ¿A qué cárcel? Aquí en el ejemplo que da es a la cárcel y pagar adentro de la cárcel lo que debe. Pero ¿a qué cárcel se refería? Hablaba Jesús aquí. Es a la cárcel de tu conciencia, de tu moral. Estar en deuda sabiendo que tu ira ha provocado todos los problemas que están pasando en tu hogar, en tu trabajo. Tu maldita ira genera que los compañeros de trabajo no se acerquen contigo. Los compañeros de trabajo te estén lastimando. Tu jefe no cree en ti. Tus subordinados no creen en ti. Tus trabajadores no creen en ti. Por tu ira. Tu esposa no tiene confianza en ti. Tus hijos te tienen miedo. ¿Por qué? Porque estás dentro de esa cárcel que dice Jesús. Cuidado, si seguimos con esa ira, cuidado. Porque el día menos pensado vas a estar tú en la cárcel pagando cada centavo. ¿Qué te quiero decir con esto, familia? Que la ira no es gratis. No es gratis. No es gratis. Si nos seguimos airando sin control y perder. Por eso nos está hablando Jesús el día de hoy. Si no estoy aquí como melorico por 45, una hora ya casi hablando como melorico. Si lo que estamos hablando es porque te va a ayudar en tu vida. Yo sé que hay personas aquí que lo están entendiendo. De verdad, el Espíritu Santo me hace sentir, me revela que hay vidas que están entendiendo lo que les estoy diciendo, pero también el Espíritu Santo me revela que hay vidas que están diciendo ya termina para irme. Y a ti que estás en el segundo categoría, te bendigo, pero la primera categoría donde dice, wow, tengo que dejar esta ira. No sé si es 1, 2, 5, todos o la mayoría, no todos. Estoy seguro que unos están pensando, uy, ya sé lo que es la ira. Es más, ya hasta me estoy airando porque no terminas. De verdad. Pero hay vidas aquí que están diciendo, wow, eso es para mí. Y la otra categoría, ¿sabes por qué pasa? Porque el enemigo te está diciendo al oído, tú ya sabes eso, tú puedes. Ya lo has visto, ya lo has leído, ya lo has estudiado. ¿Por qué? Porque él te quiere tener en esa cárcel de la que te estoy hablando. Así. Pero lo que quiere Dios es, como oraba mi esposa, es salir sanados de este día, de esta manera, salir liberados, estar en ese proceso de sanidad, entendiendo que Jesucristo puede romper toda maldición. Porque muchas de las situaciones, de los problemas que se dan entre tu pareja, familia, muchos, con tus papás, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, porque tu botella es porque tu botella está así, está a punto. En ratos anda, tire, así anda. Y le echas la culpa al demás, le echas la culpa al de al lado, le echas la culpa a tu jefe, le echas la culpa al otro compañero, le echas la culpa al otro mecánico. Es que nunca hacen las cosas así. Y te airas. Y tú estás haciendo un juicio de ese compañero. Pero no sabes lo que está pasando ese compañero. No sabes lo que está pasando, por qué situaciones están pasando las personas, porque simplemente no tienen a Jesús en sus corazones. Por eso deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate. Ve. Porque si quieres seguir en la cárcel, vas a estar en la cárcel. Con esto termino. ¿De qué forma controlamos la ira? Efesios 4, 26, 27, nuevamente ese verso. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En este verso y en los que vamos a leer, voy a terminar orando. Pero aquí lo que dice Efesios Pablo, airaos pero no pequéis, no quiere decir Pablo de que enójense, está bien, enójense. No. O sea, dice, si te tienes que airar, si te tienes que enojar por algo, está bien. Eres humano, tienes sentimientos, tienes alma, tienes emociones, está bien. Pero no dejes que el sol, no peques, número uno, no digas fato, no digas idiota, no lastimas, no ofendas, no. Te enojaste por una situación que pasó, está bien. Chocaste, no te fijaste, te dije que te fijaras, ahora hay que pagar ese carro y, hijo, está bien. Ahora vas a trabajar para pagar esa compostura, la aseguranza. No lo lleves más allá, tranquilízate. Enójate, sí, es molestia, nadie quiere chocar y pagar $3,000 por un rasgón, un choque que le hiciste, o sea, hay derecho a veces se molesta, pero aquí lo que Pablo te dice, pero no peques.
Y además te dice, no se ponga el sol. O sea, no, cuando dice no se ponga el sol es de que hoy me enojé con mi esposa y digo, ok, mañana en la noche antes de las 12 o antes de las 7 que se meta el sol, voy a ir a pedirle perdón. No, ahí da una idea. O sea, lo que te quiere decir es, no lo dejes, o sea, hazlo, ya, ve, ¿verdad? ¿Por qué dice ahí en el 27? Porque si no vas a dar lugar ¿a quién? Al diablo. No sé si tú quieres ser honesto, familia, no sé, pero yo te voy a ser honesto esta mañana. Cuando los boxeadores se ponen un guante, ¿verdad? ¿Qué pasa con el guante cuando empiezan a pelear? El Canelo, el guante, ¿qué pasa con ese guante? El guante pega. ¿Quién maneja el guante? Tu mano, ¿verdad? Déjame decirte que yo en la ira, respecto a la ira, yo he sido este guante. Yo he sido ese guante. Y Satanás es el que se ha puesto ese guante. Y Satanás se ha aprovechado, y yo dejé aprovechar, ¿ya? De que usar ese guante como se le pegaba la gana. Yo ofendí, grité, lastimé a mis hijos. Me airé muchas veces contra ellos. Muchas veces. Y de una manera tan tonta que me avergüenza decirlo. Muchas veces me airé con mi esposa y peleamos los dos horrible. Nos gritamos, nos lastimamos, nos ofendimos los dos. Dejamos la ira en nuestro matrimonio crecer, como cuando crece la mala hierba en el jardín. Cuando dices, ay, ¿de dónde salió tanta mala hierba? Pues así la dejamos crecer nosotros en nuestra casa. ¿Por qué? Porque como dice Efesios, le dimos lugar al diablo. Pareja jovencita, jovencitos, parejas que todavía están creciendo, que tienen de pocos años de casados, parejas que ya tienen muchos años que están aquí. Es tiempo de cortar esa ira. Es tiempo, hoy es tiempo de cortarla. Es tiempo de sacar al diablo de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu forma de ser, de tu forma de que él controla tus emociones en cuestión de la ira. Y la única forma como para terminar el 4, la única forma de controlar y determinar la ira, te lo dice ahí mismo en Efesios. Él mismo, no tengo otra solución. A lo mejor ustedes estaban esperando decir, ay, Alberto, termina y dame la solución y me voy listo. No tengo la solución yo de una forma catedrática de algún teólogo, no. Ahí está, lee Efesios, lo que acabamos de leer. Vuélvela a poner, por favor. El siguiente versículo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. Me voy a saltar al 29, voy a brincar el 28. En el 29 dice, no empleéis un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien las oiga. 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vives. Recuerda que Él los identificó como suyos, a Él le perteneces y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. 31. Ahí está bien claro. Dios te dice a través de Pablo en Efesios, si quieres librarte de la ira, tienes que librarte de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, de calumnias y toda clase de mala conducta. Como parejas te casas, y el problema de cuando te casas, no dejas las amarguras, los traumas, las cosas que traías atrás, sino que las traes. Si pudiéramos exponer eso el día que nos venimos al matrimonio y que nos casamos y trajeras un beliz y una maleta con transparente donde trajeras todo, el esposo o la esposa le pensaría y diría, no, pues trae un mundo. Pero no, cuando te casas traes eso. El problema es eso, que lo llevas a tu hogar, lo llevas a tus hijos y a tu descendencia. Hay generaciones que yo he visto con ira al papá, ira a los hijos, ira a los nietos. Los ves irónicos a todos, no irónicos, airados, irónicos es otra cosa, airados a todos. ¿Por qué? Porque es una maldición que transfieres y transfieres. Esta sí salió bien enojona, mira, ahí está la chiquilla echando berrinche y salió igual que su padre de enojona, la desgraciadísima. Le ríes a la chiquilla, ay, mira qué berrinche hace el escuincle. Y tiene 18 años y se sale de la casa y te andan todos malos y llega cuando se le pega la gana y no puedes controlarlo. Ahí sí no te acuerdas cuando tenía 3, 5 años y le reías la gracia.
¿Por qué? Porque tú mismo le estás declarando la ira a ese chiquillo, a esa chiquilla. Dejas que el chiquillo crece con la ira, está chiquito. Luego, si les decimos, se los trauman. ¿Ok? No podemos regañarlos, no podemos darle un papá, no podemos castigarlo, no, se los trauman los chiquitos. Mejor que vaya creciendo con su carácter. Tienes 13 años, 14 años y el escuincle ya quiere mandar en casa. Ya te manipula, ¿qué nos vamos, mamá? Ay, papá. Ahorita voy, ay, y hace el berrinche enfrente de todos. ¿Por qué? Porque dejaste crecer al niño con la ira. El esposo, el papá, lo hace todos los días enfrente de la mamá. El chiquillo lo hace con los maestros, con los alumnos, con los compañeros. ¿Por qué? Porque traemos eso en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro ámbito. Y hoy Jesús te dice, ¿quieres salirte de esa ira? Líbrate de toda amargura, líbrate de toda furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase mala, y de toda clase de mala conducta. Dice, por el contrario, te da la solución. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Ahí está la solución, no hay otra. Para orar, llega Jesús, le avisan que Lázaro, su amigo, había muerto, llega y ve a todos llorando, se enoja ese día, ¿verdad? No se enojó por la gente que lloraba, se enojó por la muerte, cómo la muerte entró al ser humano y cómo afectó a su amigo, aunque él tenía todo el control, sin embargo dice ahí la Biblia que se enoja, ¿verdad? Pero ese no es el punto. Cuando él dice, llega a la tumba, voltea y les dice, quítame esa piedra, por favor. Voltean y lo ven, Señor, si me abro tiene 3 días de muerto. ¿Cuántos tenía 2, 3 días de muerto, no? 4. Bueno, yo le quité 1. 4 días de muerto. Señor, si abro la tumba, ¿qué va a pasar? Está bien hediondo ya, está muerto ya el muerto. Va a apestar aquí. ¿Cómo vamos a abrirla? Jesús dice, abran esa tumba, porque allí hay muerte. Y yo voy a dar vida. Lo mismo te dice el Señor hoy. Abre ese corazón, porque ahí hay ira, ahí hay muerte. Haz un análisis de pequeño, ¿qué fue lo que te originaba ser tan enojón? Que ahora como hombre o mujer lo llevas a tus hijos, a tus papás, a tus maestros, a tus compañeros. El Señor te dice esta mañana, como dijo ese día Jesús, abre esa puerta, remueve esa roca, muévela. El Señor te dice esta mañana lo mismo, quita esa roca de tu corazón y el Espíritu Santo, quien te dejé aquí en este mundo, te va a mostrar cómo controlar y sanar tu ira, para que seas amable, bondadoso, perdonador y que tengas un hogar de paz, de tranquilidad, donde un día digas, el día de mañana digas, wow, ya no se gritan aquí, entre mis hijos ya no se gritan, ya no se prenden, ya no se enoja mi esposo, ¿qué pasó con mi esposa? Mira nomás, ya hay un control, ya hay comunicación, ya hay paz, ya hay entendimiento. ¿Por qué? Porque la ira se fue en el nombre de Jesús. Hoy, 11 del 17 creo es, ¿sí? Hoy 11 del 17, antes de terminar el año, Dios te está dando este regalo. Abre ese corazón, quita esa piedra de tu vida y apesta. Sí, va a apestar por un microsegundo cuando lo abras, pero en el momento en que le abras, yo voy a dar vida en tu corazón. Va a haber gozo en lugar de ira, va a haber paz en lugar de ira, va a haber buenas palabras en lugar de griterío, va a haber amor en lugar de maldiciones. Pero ábrelo, te dice el Señor, ábrelo. Porque Él es un caballero. Él es un caballero. Él no va a venir y te va a chicotear, sangolotear, te va a quitar la piedra. No. Él te dice, ábrelo esta mañana. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Dice tu palabra que las escrituras son lumbrera a nuestro camino. Lo veíamos hace 8 días. Lumbrera. O sea que prácticamente
Cuando vamos caminando, no vamos a oscuras porque hay luz en el camino, porque la palabra nos guía. Padre, esta mañana, Señor, este 11 de 17, noviembre 17, tenemos una oportunidad. Yo te ruego, Padre, que cada una de las personas que estemos aquí, los que hayan entendido, los que hayan comprendido, los que hayan abierto su corazón, Padre, para tu palabra en este sermón del monte, Señor, yo te ruego que actúes en ellos, Señor. Señor, yo soy una persona viva que puedo predicar del enojo, de la ira. Yo puedo hacerlo porque yo lo viví, lo hice, lo actué. Yo caí en lo peor en cuestión de la ira. En lo peor, Señor, tú me conoces, Padre. Pero no ese es el punto. El punto es que quiero compartir aquí a mis hermanos, es que Dios me rescató de la ira. Dios me sanó, me libró, cortó todas cadenas, toda raíz de esa ira que venía de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mis antepasados. Fue cortado en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo limpió esa amargura en mi vida, esos traumas, Señor. Y hasta el día de hoy sigo en proceso. No digo que soy una dulce paloma, ni soy la miel andando. No. Dios me guarde de eso. No, hasta el día de hoy lucho, peleo todas las mañanas, un día a la vez, para poder ser librado de esa cadena que es la ira, de ese enojo que no nos permite estar feliz con nosotros mismos ni con nuestros prójimos. No podemos crecer, no podemos desarrollar. Tenemos oprimido a la gente, a nuestras familias, ahí con el pie arriba, con nuestro enojo, con nuestro molesta siempre, nuestra cara de amargado, de limón, que pareciera que estamos tragando limón todos los días. Somos tan bonitos, nos has hecho tan bonitos a todos, Padre. Nos has dado la facultad de reír, de tener gozo, de amarnos. Señor, esta mañana yo te ruego que en nosotros, Señor, ocurra ese milagro, Señor. Que la piedra, Señor, cada uno tomemos la decisión de ser removida, entendiendo que no va a pesar, sino que al contrario va a haber vida en donde hay muerte. Yo te ruego que sea así de esta manera. Como levantaste de la muerte a Lázaro, así levántanos también, Padre, y quítanos esta ira de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendigo a estas personas que están aquí, estos amados hermanos. Llévalos, Señor, con bien a su casa, que tengan una semana preciosa, Señor, iniciando después de este momento, este resto del día. Bendícelos, abrázalos, cúbrelos, Señor, en su semana, en su trabajo, en sus actividades de casa, ya sea de lavar ropa o hasta de trabajar, lo que sea, Señor, que sientan tu abrazo y tu amor como siempre lo has hecho, Señor. Yo ruego que esa sea mi oración el día de hoy, Padre, que en todo momento, Padre, puedan sentir que tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para ser vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos la próxima semana, familia. Seguimos con el Sermón del Monte.